Año 1715. El Caribe. Ruge un huracán. Un enorme galeón español, orgullo de la corona, cruje bajo los embates de las olas. En un combate naval, vence quien tiene los costados más gruesos y más cañones. Pero en la lucha contra el océano, esta regla funciona a la inversa. En algún lugar cercano, en ese mismo infierno, una pequeña balandra pirata hace lo impensable. No lucha. Arría casi todas sus velas y deja que las olas gigantes barran su cubierta. Parece un suicidio, pero era su principal secreto para sobrevivir. Aquella noche, los elementos destruyeron la flota de la Plata española. 11 de los 12 barcos se fueron a pique, una catástrofe histórica en cuyo contexto la supervivencia de los piratas parece un milagro. El principal enemigo de un pirata no era la flota real, era el clima. Los huracanes eran un filtro despiadado que hundía flotillas enteras. Sobrevivir a una tormenta no era cuestión de suerte, sino de tecnología. Una tecnología basada en un principio paradójico. Para sobrevivir hay que volverse más débil. Es el aikido marítimo. En lugar de bloquear el impacto de una ola gigante, los piratas se apartaban de la línea de ataque. Usaban la energía de la tormenta para moverse con ella. No es debilidad, es el más alto nivel de maestría. En este video descifraremos el código de esta locura, los 3 componentes de la supervivencia pirata que les permitían mirar a los elementos a la cara y vencer sin luchar. Analizaremos sus barcos, que eran más un corcho en una botella que una fortaleza flotante. Nos adentraremos en la mente de sus capitanes, cuya psicología era tan diferente a la de los almirantes militares, y encontraremos una herramienta concreta, un primitivo pero ingenioso ancla de capa que los hacía casi insumergibles. A menudo se construía con desechos, tablas viejas, jirones de lona y un barril, pero este freno flotante funcionaba con más eficacia que las soluciones de ingeniería más complejas de la época. Comencemos con la primera y más contraintuitiva de las técnicas. Para volverse insumergible hay que deshacerse de todo lo que hace que un barco sea un barco. Fuera velas, fuera aparejos pesados, la orden de navegar a palo seco convierte la nave en una astilla, pero una astilla con timón. No es desesperación, es pura física. Al eliminar toneladas de lona y aparejos, los piratas bajaban radicalmente el centro de masa del barco. En arquitectura naval, esto se llama aumentar la altura metacéntrica. Para nosotros, esto significa una cosa: convertían su barco en un tentetieso. Cuanto más fuerte lo golpea la ola, con más furia vuelve a su posición vertical. Ahora el barco no lucha contra la tormenta, corre con ella. Es la técnica de correr el temporal. Peligroso, se puede perder el control. Pero incluso para esto tenían su propio truco. Por la popa se lanzaban cabos, restos de tablas, cualquier cosa que creara resistencia. Estos frenos funcionaban como la cola de una cometa. La cola no ayuda a la cometa a volar, pero evita que dé vueltas sin control en la corriente de aire. Los piratas creaban para su barco una cola estabilizadora similar. Imagínese por un segundo en el lugar del capitán. Su instinto, toda su experiencia naval, le grita: mantén el rumbo, lucha. Pero debe dar una orden que suena a rendición. No es una prueba de valentía, es una prueba de inteligencia y de la capacidad de reprimir el propio ego. La psicología moderna llama a esto la lucha contra la falacia del costo hundido. Un almirante militar lo ha invertido todo en la idea de la fuerza y la resistencia. No puede renunciar a ella. El capitán pirata, al no tener nada, no se rendía ante la tormenta, se rendía ante una táctica que había dejado de funcionar. Pero, ¿qué hacer si no se puede correr con el viento, si hay costa o arrecifes por delante? Aquí entraba en juego su principal as en la manga, el ancla de capa. No es un ancla como la entendemos, es un saco cónico o simplemente un atado de tablas que se lanzaba desde la proa del barco. Creaba una resistencia colosal bajo el agua, y esta resistencia hacía una cosa simple: mantenía siempre la proa del barco de cara a las olas. Esto impedía que los elementos golpearan el vulnerable costado y volcaran la nave.
Esta solución es tan ingeniosa que su versión mejorada es hoy parte obligatoria del equipo de emergencia en todas las balsas salvavidas del mundo. Una tecnología nacida hace 300 años de la desesperación sigue salvando vidas hoy en día. El ancla de capa convertía al barco en un boxeador que siempre está de frente a su oponente. Recibe el golpe en su parte más protegida. La proa del barco, su roda, es su frente blindada, diseñada para cortar el agua. El costado es su vulnerable flanco. Los piratas no evitaban el golpe, elegían dónde recibirlo. Pero todos estos trucos técnicos eran inútiles sin un componente no técnico, sin una tripulación dispuesta a ejecutar órdenes que sonaban a pura locura. En la flota real, la desobediencia se castigaba con latigazos o la horca. En un barco pirata, el castigo era peor, la muerte instantánea a manos de sus propios compañeros. Aquí la confianza no era una opción, era la única moneda de supervivencia. En un navío de Su Majestad, esa moneda no tenía valor. Allí reinaba una jerarquía basada en el origen y el miedo. El marinero era un engranaje en la máquina, material fungible. Las órdenes no se discutían, se ejecutaban bajo la amenaza del látigo. En una balandra pirata, todo era diferente. Era una democracia forjada en las tormentas. El capitán no era elegido por su noble cuna, sino por su habilidad para leer el viento y las olas. Su autoridad no le era dada por derecho de nacimiento, la demostraba en cada combate, en cada huracán. Esto quedaba plasmado por escrito. En los famosos artículos del acuerdo, el código pirata, el primer punto a menudo establecía: cada miembro de la tripulación tiene el mismo voto en los asuntos corrientes. No es anarquía. Es un modelo funcional de sociedad anónima, donde cada uno era un inversor que arriesgaba su propio pellejo. Este sistema creaba una tripulación única. La piratería era un negocio mortalmente peligroso. La carrera promedio duraba solo 2 o 3 años. Este corto periodo era un filtro implacable. Descartaba a los débiles, a los necios y a los torpes. Una tripulación de 50 piratas. Eran 50 hombres que habían sobrevivido a lo que mató a cientos de otros. Era un equipo de supervivientes. Ahora veamos la tormenta a través de sus ojos. Para un marinero de la Armada, que podía ser encadenado a una bomba para que no escapara, la tormenta era una sentencia. No entendía las maniobras, simplemente obedecía órdenes, viendo solo caos y muerte a su alrededor. Para un pirata, la tormenta era un examen que ya había aprobado muchas veces. Sabía perfectamente que de sus acciones dependía no solo su vida, sino también su parte del botín, el mísero salario real, contra la posibilidad de una fortuna. Es un motivador potentísimo. Convertía a una banda de forajidos en un mecanismo perfectamente engrasado. Un equipo pequeño y unido realizaba una maniobra compleja en minutos. En un enorme buque de guerra, la orden del almirante primero bajaba al capitán, de él a los oficiales y de ellos a los contramaestres. Un tiempo precioso se escurría entre los dedos. Es la diferencia entre una startup y una corporación gigante. El capitán pirata gritaba una orden y 40 hombres a su lado la ejecutaban al instante. En una tormenta, la burocracia mata. Pero incluso la mejor tripulación del mundo estaba condenada si no tenía el material adecuado. Y el diseño de los barcos piratas difería del de los militares tanto como un estoque de una almádena. Un estoque creado no para el duelo, sino para bailar con un huracán. En esa danza no vencía el más fuerte, sino el compañero más grácil. Los piratas no construían sus barcos, los robaban, y eran increíblemente selectivos. Su ideal era la balandra de las Bermudas, una embarcación diseñada originalmente para transportar cargas perecederas. La lógica creada para ganarle la carrera a la putrefacción resultó ideal para ganarle la carrera a la ley, y como se vio después, para ganarle la carrera a la ola de la tormenta. La diferencia clave que les daba esta ventaja era su poco calado.
Una fragata de guerra se asentaba profundamente en el agua, chocaba contra la ola como si fuera un muro de hormigón. La balandra pirata, con su fondo casi plano, no chocaba, flotaba hasta su cresta. Es la diferencia entre un corcho y un ladrillo. La ola levantará el corcho, pero golpeará el ladrillo. El calado de una pesada fragata podía alcanzar los 6 metros, el de una balandra, a menudo menos de 3. Esos 3 metros lo decidían todo. Era la diferencia entre chocar contra un muro y subir en un ascensor. Los buques de guerra tenían un segundo talón de Aquiles. Eran demasiado pesados en la parte superior. Mástiles enormes, hileras de cañones en las cubiertas superiores. Un solo cañón de 32 libras pesaba unas 3 toneladas, como un elefante africano adulto. En una fragata podía haber más de 20 de esos elefantes. Ahora imaginen 2 docenas de elefantes en un columpio gigante durante un terremoto. Eso es lo que le ocurría a un buque de guerra en una tormenta. Introduzcamos una escala condicional de resistencia a las tormentas, donde 1 es el ideal y 10, la catástrofe. Un galeón español, 8 de 10, poderoso pero torpe. Una fragata británica, 7 de 10, más rápida pero demasiado alta. Una balandra pirata, 3 de 10, no es más resistente, simplemente obedece a otras leyes de la física. Para ponerlo en contexto, los legendarios Drakar de los vikingos, con su bajo calado y su casco flexible, obtendrían un 2 en esta escala. Los piratas, sin saberlo, redescubrieron los principios de supervivencia que los escandinavos habían utilizado siglos antes. Para aligerar aún más el barco, los piratas no dudaban en arrojar por la borda cañones y elementos pesados. Sacrificaban intuitivamente la potencia de fuego por la capacidad de supervivencia. Para un ingeniero militar, esto habría sido una herejía. El barco pirata era una plataforma modular. Su configuración cambiaba según la tarea. ¿Vas de caza? Máximo de cañones. ¿Necesitas cruzar el Atlántico en temporada de huracanes? Cañones por la borda, lo importante es llegar. El buque de guerra era una fortaleza estática. El pirata, un camaleón. Ahora entendemos cómo sobrevivían los débiles, pero para apreciar plenamente su genio, es necesario ver exactamente cómo perecían los fuertes. Su mayor fortaleza se convirtió en su debilidad fatal. Los gruesos costados de roble, diseñados para repeler las balas de cañón, se convirtieron en las paredes de su propio ataúd. Su blindaje se convirtió en su sarcófago. La armada veía la tormenta como un enemigo, y a un enemigo hay que combatirlo. Su doctrina exigía una cosa: mantener la posición, mantener la formación a toda costa. Un almirante podía ser sometido a un consejo de guerra si su escuadra se dispersaba en una tormenta. Esta orden obligaba a los capitanes a tomar decisiones demenciales, llevar demasiada vela en un huracán solo para no quedarse atrás del buque insignia. Temían más a su almirante que al océano. He aquí la reacción en cadena de la catástrofe. Una ola gigante golpea el costado. El barco se escora en un ángulo impensable. Los cañones de 3 toneladas se sueltan de sus amarras. Cada uno se convierte en un ariete incontrolable. En los informes de la época hay descripciones espeluznantes de cómo un cañón suelto, a loose cannon, rueda de un costado a otro. Tritura a la tripulación y los mamparos internos. Detenerlo es imposible. Abre una brecha en el costado por debajo de la línea de flotación. El agua se precipita dentro. El final está decidido. Había una pregunta de lógica que costó miles de vidas. ¿Qué es más peligroso para un barco en una tormenta? ¿El viento que rompe los mástiles o el propio peso del barco? Los almirantes apostaban por el viento. Los piratas sabían intuitivamente la respuesta correcta: el peso. El peso es inercia, y la inercia en el caos de los elementos es una sentencia de muerte. Es puro judo. Es difícil derribar a un oponente ligero y ágil, pero es fácil desequilibrar a un gigante torpe usando su propia masa. La fragata de guerra era ese gigante, y la tormenta era una maestra de judo. La prueba más clara
La catástrofe de la Flota de la Plata española en 1715. 11 de los 12 galeones gigantes se hundieron en una sola noche frente a la costa de Florida. Y piratas como Henry Jennings no solo sobrevivieron a ese mismo huracán en sus diminutas balandras, sino que luego navegaron hasta allí para saquear los restos. Los tesoros hundidos con esa flota se valoran hoy en más de $400 millones. La costa donde ocurrió todavía lleva el nombre de la Costa del Tesoro. Los piratas no solo sobrevivieron, se llevaron el premio gordo gracias a su táctica. Así que los piratas descifraron el código de la supervivencia en las condiciones más extremas. Pero lo más interesante es que sus reglas no solo funcionan en el mar, siguen siendo relevantes hoy en día. Estas 3 reglas son tan fundamentales que todos las usan sin saberlo. Desde los CEO de gigantes tecnológicos que sobreviven a una tormenta de mercado, hasta los escuadrones de fuerzas especiales que operan en el caos del combate. Resumamos toda esta experiencia en un protocolo de supervivencia breve y claro. Llamémoslo el protocolo de la bandera negra. No son leyes escritas en papel, son principios grabados a fuego en la conciencia con agua salada y el miedo a la muerte. Regla número 1. El principio del corcho. No luches contra una fuerza mayor que tú. Reduce tu resistencia. Sé flexible. Deja que la energía de la corriente te lleve. Es la filosofía del judo y la filosofía de las startups tecnológicas. No te enfrentas de frente a un gigante como Google. Encuentras una nueva ola, un nuevo mercado que aún no ha notado. Y la surfeas. Regla número 2. La deriva controlada. Si no puedes avanzar, concéntrate en la estabilidad. El ancla de capa. Es una metáfora del punto de apoyo que permite mantener el control en el caos. En el mundo de las inversiones, esto se llama cobertura de riesgos. Cuando el mercado está revuelto, no vendes todo presa del pánico. Te apoyas en activos estables, en tu ancla de capa personal. Y regla número 3. El equipo adaptable. En una tormenta, la jerarquía y los rangos no importan. Solo cuenta la experiencia, la confianza y la velocidad de reacción. Es el principio de funcionamiento de las unidades de élite de las fuerzas especiales. Un pequeño grupo de expertos con una estructura plana, donde la confianza en el compañero es más importante que cualquier reglamento. Ahora, esta danza en la tormenta ya no parece una locura. No es someterse a los elementos, es la forma más elevada de control. El control sobre uno mismo cuando todo a tu alrededor está fuera de control. El filósofo griego Heráclito dijo, lo único constante es el cambio. Los piratas no leyeron a Heráclito, demostraron que tenía razón, bailando en el epicentro de un huracán y saliendo victoriosos. Y la pregunta principal que queda, ¿qué les permitió descubrir estas leyes? ¿Fue una intuición genial, perfeccionada por el miedo animal? ¿O una fría física, comprendida a través de cicatrices en el cuerpo y restos de naufragios? ¿Qué es más fuerte, el genio o la experiencia comprada con sangre? Escriban una sola palabra en los comentarios, intuición o física. Es muy interesante ver cuál predomina. Suscríbanse al canal para ver nuevas investigaciones donde desciframos la lógica de los eventos más increíbles. El océano, el más grande de los maestros, pero sus lecciones están escritas con los huesos de quienes no las aprendieron, y con el oro de quienes escucharon con atención.